Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día jueves 30 de octubre y vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Zacarías capítulo 14, versículos 1 al 15 con el título El día de Jehová, restauración y venganza. Vamos a ver el capítulo 14, versículos 1 al 15 el día de hoy. Yo sé que el pasaje de ayer era del versículo 1 al 8 y el pasaje de hoy del 9 al 15. Pero porque ayer no pude subir el video, pues me gustaría compartir una reflexión sobre estos dos pasajes juntos y veremos un contraste claro. En el día de Jehová, el día del Señor, vendrá Dios, restaurará a su pueblo amado y se vengará de sus enemigos. Y dependiendo de qué lado estás, si estás del lado de Dios, será un día de restauración, de júbilo, y si eres un enemigo de Dios, será un día de justicia perfecta, de venganza, de aniquilación y destrucción total. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 1. Dice Jerusalén y las naciones. Y ahí está el contraste. Jerusalén, la ciudad de Dios, será restaurada, mientras los enemigos de Dios serán destruidos. Dice la palabra empezando en el versículo 1. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche. Pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Vamos a volver al versículo 1, hermanos. Vemos aquí que se anuncia la venida del día de Jehová, el día del Señor. Es el día en que Dios regresará para restaurar su justicia perfecta. Y aunque parece aquí en el versículo 2, hermanos, que llegan las naciones para combatir contra Jerusalén, parece que Jerusalén, la ciudad de Dios, será destruida, pero vemos la gracia de Dios que la sustenta y la protege. Porque aunque sí sufre grandes pérdidas, la ciudad será tomada, serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Habrá un remanente fiel que Dios protege, ¿sí? Y otra cosa que vemos aquí, hermanos, es que Jerusalén habla de toda la ciudad, pero hay personas dentro de la ciudad que pertenecen a Dios y una parte que no. Así que no podemos, hermanos, estar confiados en que hoy, porque yo voy a la iglesia, yo soy parte del pueblo de Dios, yo soy miembro de la familia. No, aún dentro de la ciudad de Jerusalén hay algunas personas que son destruidas, que no son protegidas por Dios, que quizás no eran pueblo de Dios, y otros que sí, un remanente fiel. Así que aquí vemos una advertencia, hermanos. Solamente porque asistimos a la iglesia no necesariamente significa que seamos el pueblo elegido de Dios. Pero Dios conoce a los suyos y los protege. Dice en el versículo 3, cuando parece que ya todo se va a destruir,
se levanta Dios en su poder. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, con las naciones enemigas de Dios y enemigas de Israel, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Vemos cómo Dios mismo regresará y pondrá sus pies sobre Jerusalén, su ciudad, que le pertenece a él. Y cuando Dios regresa, dice aquí en el versículo 6, en aquel día, el día de Jehová, el día del Señor, acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Y es algo, hermanos, al leer este versículo me hizo pensar cuando Jesús fue crucificado. ¿Se acuerdan que aún al mediodía se oscureció? Me parece que la oscuridad representa la ausencia de Dios, o quizás no tanto su ausencia, pero no está al favor de Dios. Pero aquí, aún al caer la tarde, habrá luz. Vemos lo contrario. Cuando debe de estar oscuro, hay luz, porque Dios está con su pueblo. Dios está restaurando a su pueblo. Él es la luz en medio de su pueblo. Y luego dice en el versículo 8, vemos la restauración de Jerusalén, que parecía ser completamente destruida, pero Dios viene y la restaura, la vindica, la justifica. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno. Que siempre fluye esta agua de vida viva desde Jerusalén a las naciones. Dice en el versículo 9, y Jehová será rey sobre toda la tierra, no solamente sobre Jerusalén, sino toda la tierra. Cuando Él regresa, en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Quizá la mejor manera de entender aquí no es que solamente será uno, sino que Jehová será el único, el exaltado sobre todo nombre. Jehová Dios será el único Dios, servido, exaltado, glorificado. Él vendrá a restaurar su reino. Él será el único, siendo un Dios celoso que no comparte su gloria con nadie. Él será rey, rey sobre toda la tierra. Todos lo verán, todos lo reconocerán. No podrán rebelarse en contra de su autoridad y de su reino. Él establecerá su reino, justamente. Restaurará a los suyos, pero al establecer su autoridad y su reino, también destruirá a sus enemigos. Toda la tierra se volverá como llanura, desde Geba hasta Rimón al sur de Jerusalén. Y éstas serán altacida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Ananeel hasta los lagares del rey. Y morará en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Entonces todas las demás ciudades y las naciones serán completamente aplanadas, hechas llanuras, y la única ciudad que será enaltecida, exaltada, restaurada, levantada es Jerusalén. Dice, y morarán en ella y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata y ropas de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieren en aquellos campamentos. Vemos cómo Dios trae su destrucción total, completa, sobre las naciones enemigas de Dios. Y les he comentado de verdad, hermanos, que cuando antes leía el libro de Apocalipsis, cuando era niño y no entendía qué significaba, me daba temor. Destrucción, juicio.
Y sentía temor, hermanos, porque yo no sabía en qué lado estaría yo en el día del juicio. ¿Será que yo también seré destruido? Pero ahora, hermanos, que entiendo un poco más la palabra de Dios, he entendido el Evangelio y he entendido que Dios es un Dios bueno, amoroso, pero también es un Dios justo. Todas las palabras que encontramos en la Biblia acerca de la venganza de Dios, de la justicia de Dios, de la destrucción de las naciones enemigas de Dios, ya no me llenan de temor, porque yo sé en quién he creído. Yo sé a quién le pertenezco. Yo ya sé en qué lado estoy, en qué equipo estoy. Estoy en el equipo de Dios, no por mi propio mérito, no porque yo sea una buena persona, pero por la gracia inmerecida de Dios mostrada a mi persona en Cristo Jesús, mi Rey y Salvador. Y al escuchar estas palabras, más bien me animan, hermanos, al saber que todo esto, esta vida que vivimos aquí por fe, luchando para honrar a Dios, para agradarle a Él, a pesar de la oposición, a pesar del mundo entero que va en contra de Dios, que todo esto valdrá la pena, que Dios mismo me dará la recompensa y que yo podré descansar en su presencia, que Él nos restaurará, Él nos vindicará, que ya estaremos donde debemos estar, en casa, en el hogar, con Dios. Hermanos, vamos a empezar el día de hoy orando. Oremos, hermanos, que realmente entendamos el Evangelio y que al pensar en el día de Jehová, el día del Señor, que eso no nos llene de temor, de miedo, de angustia, sino de paz, de tranquilidad, y más bien que sea una palabra de ánimo y aliento para nosotros para seguir perseverando hasta el final. Ese fue el objetivo del libro de Apocalipsis, hermanos, no meterles miedo a la gente, sino decirle a los cristianos, ánimo, sigan luchando en fe, perseveren hasta el final, no se rindan, no se den por vencidos. Hermanos, valdrá la pena confiar en Dios y vivir por fe, obedecer su palabra, vivir para su reino eterno. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.